Bueno, pues, bienvenidos a es la cuarta sesión de este curso de tendencias geopolíticas globales. Y bueno, como siempre, iniciamos con un recuento de lo que hemos visto hasta hoy, para luego dar paso al contenido que toca en este momento, ¿no? Voy a compartir pantalla. Un segundo. Muy bien. ¿Me confirman que puedan ver? Sí, se ve claro. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿cuáles tendencias hemos visto hasta ahora? Hemos visto 6. La primera de ellas era cómo la globalización se ha ido moviendo y el eje económico estaba antes en el Atlántico Norte, hoy está en Asia-Pacífico. Esa fue la primera tendencia que observamos. La segunda, esta globalización o hiperglobalización que integraba al mundo básicamente en un solo mercado y parecía que ya no iba a haber otra forma de globalización, ha mutado en una globalización de carácter más regional, con bloques, regionales bastante, claros, bien diferenciados. El tercero, y un poco ligado a esa globalización regional, es la multipolaridad. En el plano político vemos que ya Estados Unidos, no es la potencia que era antes, que podía regir prácticamente cualquier parte del mundo. Hoy hay poderes bastante competentes que están, rivalizando con los Estados Unidos por, adquirir zonas de influencia. Y eso es lo que llamamos la multipolaridad. De la unipolaridad, donde solo había un líder, Estados Unidos, pasamos a una multipolaridad en donde hay más líderes. En la cuarta tendencia era el cambio de paradigma de la rentabilidad económica a la seguridad económica, es decir, ya no poner por encima de cualquier, eh, criterio el de la rentabilidad, y ya no es conveniente, sobre todo para Estados Unidos, el que las fábricas se vayan a China o a cualquier otro país en donde hay, mucho más rentabilidad a la hora de las inversiones. Y lo que tenemos ahora es un criterio de seguridad económica, incluso considerando que haya, eh, pues, más, eh, complicación en la hora de la rentabilidad, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos y otros países están considerando hoy que es más importante garantizar, la seguridad económica del país que la rentabilidad. Y bajo esa óptica hay que leer mucho de lo que está haciendo Donald Trump en estos momentos. La quinta tendencia, es la inestabilidad. Lo vimos la clase pasada. Estamos en un mundo cada vez más inestable. eh, la paz relativa que se vivió previo a 2012, 2013, se ha convertido en un escenario de múltiples conflictos con enfrentamientos regionales que adquieren una dimensión internacional en la cual participan, potencias regionales, pero también potencias mundiales, como lo son Estados Unidos, Rusia, Alemania, Reino Unido, Francia, China indirectamente. Pues, tenemos un foco de inestabilidad. Y obviamente, en un mundo en el que hay tanta inestabilidad, hay un una propensión a la militarización. Hoy vemos cómo se están incrementando los gastos de defensa, como no se había visto desde la Guerra Fría y probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, y los gobiernos están recortando gastos, por ejemplo, de seguridad, social, de salud, de educación, de servicios, para invertir en, ampliar la capacidad de sus ejércitos. Esas son las 6 tendencias que hemos visto hasta hoy. Vamos a comenzar con, la séptima tendencia. Y bueno, esto es una situación que para muchos es muy preocupante y me sumo a esa preocupación. La democracia liberal, está en franco repliegue, está retrocediendo. Eh, Cuando cayó el muro de Berlín allá por 1989 y luego la Unión Soviética en 1991, hay quien pensó que el nuevo escenario internacional y la historia iba a estar marcada por la democracia, eh, la democracia liberal. Ya no iba a haber vuelta atrás. Poco a poco todos los regímenes autoritarios se iban a abrir. Incluso se llegó a pensar que integrando a China al mercado mundial,
China tarde o temprano se iba a liberalizar, iba a convertirse en un país democrático. Nada más lejos de la realidad histórica de ese país. China tiene una larguísima tradición como un estado centralizado, autoritario. Es una civilización en sí misma. China tiene eh, 2.200 años de historia estatal y 4.000 años de historia como civilización. Y básicamente en ningún momento de su historia, salvo tal vez un periodo muy corto, ha sido un estado democrático. Es un estado que se ha construido centralizado, autoritario, y bueno, se pensó que esto podía cambiar. No, lo que está ocurriendo es lo contrario. Cada vez más países, incluso democracias liberales, están tendiendo hacia el autoritarismo, están tendiendo hacia el populismo y vamos a ver esos elementos de la tendencia, ¿no? Una cosa muy importante que debemos entender antes de ver el tema de la democracia liberal es la brecha de la riqueza. No podemos acercarnos a- al deterioro de las instituciones democráticas si no vemos este elemento. La riqueza cada vez está en menos manos y cada vez más gente tiene menos. Este gráfico me parece sumamente elocuente. Es a 2021, seguramente en los años más cercanos esto ha ido incrementándose. El 1.1% de la población global en 2021 poseía casi la mitad de la riqueza, 45.8%. 1.1. Mientras que el 55% de la población mundial apenas poseía el 1.3%. Es una diferencia abismal que se ha ido agravando con el paso del tiempo y esta es una de las grandes promesas fallidas de la globalización. La globalización que construyó los Estados Unidos se estructuró bajo la premisa de que tarde o temprano la riqueza iba a distribuirse de forma más o menos equilibrada. Esto no ocurrió y lo que vemos es que los que tienen más cada vez tienen más y son menos. Y la gran mayoría de la población tiene una pequeña tajada del pastel que cada vez se hace más pequeña. Esto es muy importante que lo veamos porque la brecha de riqueza incide directamente en la pérdida de confianza en las instituciones, sobre todo las instituciones democráticas. Ahora bien, si hay un país que ha sabido eh, sacar a la población de la pobreza, es China, pero curiosamente, y como decíamos hace un momento, no lo ha hecho con un régimen democrático, sino con un régimen autoritario. China en los últimos 40 años ha sacado de la pobreza a la friolera de 750 millones de personas. Esto es un hito en donde quieran verle. El tema es que como lo ha hecho un Estado autoritario, esto pone en entredicho la capacidad de redistribución de riqueza de los estados democráticos. Y eso también va en perjuicio de la democracia como sistema político eficiente, hablando en términos económicos, ¿no? Este es el índice de democracia global que publica cada año el Economist Intelligence Unit. Este es el más reciente. Eh, Como pueden observar, las democracias consideradas plenas hoy apenas se suman 25. En todo el mundo, de los 190 y tantos estados que hay en el mundo, apenas 25 pueden considerarse democracias funcionales, democracias plenas. Canadá, Uruguay, por ahí está Costa Rica, en Europa, Alemania, España, Reino Unido, Irlanda, los países escandinavos, Australia, Japón, y párenle de contar, Grecia, por ahí también está, y párenle de contar. En la siguiente categoría de este índice están las democracias imperfectas, democracias que ya enfrentan problemas para concretar sus estructuras de gobierno y para poder garantizar cierta estabilidad democrática o normalidad democrática. Y llama mucho la atención, y esto no ocurría en índices anteriores, llama mucho la atención que ya está considerado Estados Unidos como una democracia imperfecta. Ojo con eso, ¿eh? Porque durante mucho tiempo Estados Unidos se construyó o se vendió como la democracia ejemplar en el mundo. Bueno, hoy ya está considerada una democracia imperfecta.
Hay otras grandes democracias con esta categoría, como Brasil, en América Latina, la India, que técnicamente es la democracia más grande del mundo, eh, y países europeos, como Francia, de larga tradición democrática, Italia, ¿no? Y otros países por ahí. Bueno, luego entramos a una siguiente categoría, que es la de los regímenes híbridos. Ahí es donde está nuestro país, de México. Hay varios países de América, varios países de África y algunos países de la zona de el Mediterráneo, Mar Negro, etcétera, ¿no? Y bueno, entramos a la categoría última, que es regímenes autoritarios. 60 países del mundo, básicamente son la mayoría de los países del mundo, son considerados hoy regímenes autoritarios. Entre ellos Rusia, que por cierto, cuando empezó este índice no estaba considerado un régimen autoritario, hoy sí lo es, de pleno, eh, bien ganado, pues. China, casi todos los países de Asia, buena parte de los países africanos y algunos países de América Latina. 60 regímenes autoritarios. Esto nos habla de que si sumamos los regímenes híbridos y los regímenes autoritarios, pues son más los países que están viendo deterioro en cuestión democrática o básicamente no tienen democracia frente a los que mantienen cierta normalidad democrática. Esta encuesta a mí me parece también sumamente reveladora si vemos el grado de confianza de la población en sus gobiernos. Fíjense muy bien, eh, en 1995, justo después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, la gente, pues en su mayoría, podríamos decir, confiaba en sus gobiernos. El 51, 52% de la población, 52% de la población, 51% de la población confiaba en su gobierno. Hoy estamos a menos del 45%. Estamos hablando de un 43, 42% de la población que confía, apenas confía en sus gobiernos y es clara la tendencia hacia abajo. Esto es importante porque también tiene que ver con este otro. En la medida en que la población desconfía de sus gobiernos, principalmente los gobiernos electos democráticamente, la democracia también empieza a deslucirse, empieza a perder prestigio dentro de esas sociedades. Y teníamos en el 95 un 75% de grado de apoyo a la democracia como sistema político y hoy estamos alrededor del 65%, es decir, una disminución de 10% y cada vez esto va empeorando. Esto va empeorando principalmente en la población más joven. La generación, la que le llaman, digamos, los millennials tardíos o la generación centennial, se está viendo más inclinada hacia el autoritarismo o con una tolerancia mayor a regímenes verticales. Y están considerando que la democracia en algunos casos se vuelve una pérdida de tiempo y que prefiere que haya alguien que venga y que diga las cosas son así y que meta orden. Fíjense, este gráfico es una de las últimas elecciones que ha habido en el mundo, en Alemania. Eh, en Alemania existe un partido que se llama Alternativa para Alemania. No es un partido viejo, es un partido relativamente nuevo. eh, y esta era la votación que tenía el partido cuando básicamente inició en 2013. Si se fijan, la el grado de apoyo que tenía, pues apenas si llegaba entre el 5 y el 10% del electorado. Entonces, ¿por qué es importante ver este comportamiento en la Alternativa para Alemania? Porque Alternativa para Alemania es un partido extrema derecha. Muchos de sus postulados están vinculados con postulados neonazis. Ojo, ya sabemos la tradición que tiene Alemania en términos de extrema derecha, con la principal referencia que fue el partido nazi. Alternativa para Alemania tiene una postura radical antiinmigrante, muy parecido a lo que Donald Trump defiende retóricamente. Tiene una postura también muy dura en materia de género, en materia de economía, de disminución de la capacidad del Estado para ofrecer servicios públicos, etcétera, ¿no? Defienden una Alemania eminentemente blanca, con valores cristianos, etcétera. Pues, digamos, los esquemas de ultraderecha. Bueno, este partido no tenía mucha presencia en 2013. La última elección, que fue este año, es sorprendente el incremento que han tenido.
Básicamente, todo lo que antes era Alemania Oriental, si se fijan, tiene un grado de aprobación de más del 30-35%, perdón, más del 25%, pero ha ganado espacios en todo el territorio alemán. Se convirtió en la segunda fuerza más votada en esta elección, ojo con eso. Y bueno, si hoy los demócratas cristianos, que son la derecha moderada, digamos así, van a poder gobernar, solo va a ser en coalición con la socialdemocracia. Si no hubiera pacto, tendrían que ir a elecciones y probablemente la extrema derecha alcanzaría mucho mayor voto. El tema es que ya con esta presencia que va a tener en el Parlamento alemán, eh, pues pueden impulsar muchas iniciativas acorde a su agenda de ultraderecha. Esto es solo un ejemplo de lo que está pasando a nivel mundial, eh, en países en donde consideraba que tenían ya un arraigo democrático después de las duras experiencias que habían vivido con regímenes autoritarios. Hoy lo que vemos es que están volviendo hacia esa mirada de autoritaria, ¿no? Esto está vinculado también, obvio, con el crecimiento del populismo a nivel internacional. Fíjense cómo en este gráfico estamos viendo eh, el porcentaje de voto por opciones populistas en el mundo, o lo que le llaman también partidos antisistema. Eh, si se fijan, el último pico al nivel que hoy tenemos fue en la década de los 30, o sea, previo a la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos más o menos por ahí, a un nivel similar en cuanto a votación por opciones populistas o consideradas antisistema o anti-establishment, que son ya sea de izquierda, izquierda estatista, o ya sea de extrema derecha. Está muy claro, estamos casi llegando al 35% y esto parece que va a continuar hacia arriba. Esto, esta definición, Fareed Zakaria es un analista, un politólogo indoestadounidense. Él hizo esta definición, la planteó por ahí de 2007-2008 para mostrar una posible tendencia que él ya veía que iban a adquirir las democracias liberales. Él dijo, las democracias liberales probablemente no se van a convertir de la noche a la mañana en regímenes autoritarios, pero sí van a ir adquiriendo tintes que los van a alejar de la democracia liberal hacia una democracia que él llamaba iliberal. Fíjense cómo esto que describe Fareed Zakaria nos resuena mucho en lo que está pasando en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Dice Fareed Zakaria, en la democracia iliberal, los gobiernos electos tienden a erosionar el Estado de Derecho, debilitar las instituciones judiciales, ojo, limitar la libertad de prensa y restringir la oposición política. Todo ello bajo el pretexto de actuar en nombre de la voluntad popular. Fíjense, muchas de estas cosas están ocurriendo en México, están ocurriendo en Estados Unidos y en otras partes de América, Europa y demás. Bueno, vamos a ver ahora la octava tendencia. Vamos a ver cómo esta tendencia también de alguna forma se vincula con las anteriores y con esta que acabamos de ver. Durante la historia de la civilización, la tecnología había estado subordinada a otros poderes, al poder religioso, al poder político, al poder económico. Y hablo de tecnología, pues desde la invención de la rueda, desde el descubrimiento de muchos de los inventos que tenemos, o bueno, más bien de la creación de inventos como la escritura, eh, los carros de combate y cualquier otra tecnología que puedan eh, encontrar en la historia. Estas tecnologías estaban subordinadas a otros poderes. La gran transición que hoy estamos viviendo, el gran cambio que experimentamos es que la tecnología está dejando de estar subordinada a estos otros poderes y se está convirtiendo en un poder en sí mismo. A quien detenta la capacidad de desarrollo tecnológico hoy tiene un poder, incluso que puede estar a veces por encima de lo político y a veces por encima de lo económico o en contubernio en igualdad de circunstancias con estos otros dos. Ese es un
cambio de paradigma muy importante. Ahorita vamos a ver algunas de estas cosas. Lo dice muy bien Ian Bremmer, politólogo de Eurasia Group, es uno de los principales think tanks que hay en el mundo. Dice Ian Bremmer, hay una cantidad asombrosa de poder acumulado por las empresas de tecnología, tanto que se han convertido en actores geopolíticos en sí mismos. Estos actores con fines de lucro ya controlan aspectos de la sociedad, la economía y la seguridad nacional que durante mucho tiempo fueron dominio exclusivo del Estado. Fíjense bien, hoy tenemos grandes empresas tecnológicas que están incidiendo y tienen facultades que antes tenían solo el Estado o los estados nacionales. Hoy, por ejemplo, el ecosistema Meta o cualquier, el ecosistema Amazon, tiene capacidades de control que ninguna empresa a nivel internacional había tenido. Son casi países virtuales en sí mismos, ¿no? Y esto les da un enorme poder porque además tienen acceso a datos, eh, una abundante cantidad de datos personales que les permiten una capacidad de operación que no tiene ninguna otra empresa. Vamos, puedo decir que hay estados a nivel mundial que no tienen ni siquiera los datos de su población que tienen estas grandes empresas tecnológicas. Para que nos demos una idea de la capacidad y del control que están adquiriendo en términos de poder. Otra forma de verlo es cuáles son las empresas más valiosas del mundo actualmente. Estas son las 25 empresas más valiosas. Están en miles de millones de dólares. Si vemos bien, de la 1 a la 10, 8 son empresas tecnológicas. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Samsung, TikTok, Facebook y Nvidia. 8 empresas de las 10 más valiosas son tecnológicas. Solo 2 no. Walmart, que ahí se mantiene todavía, empresa comercial, y State Grid. Ahora, me llama mucho la atención que dentro de estas 25 empresas más valiosas hay 4 bancos chinos: State Grid, ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China y Bank of China. Esto, dominio tecnológico, como dentro de la lista de las empresas más valiosas, no se había visto en otra etapa del capitalismo. Por lo regular estaba variado, había empresas automotrices, había empresas comerciales, había algunas tecnológicas, por ejemplo IBM, pero este dominio de 8 empresas dentro de las 10 más valiosas no se había visto en la historia. Y además el valor, ¿no? O sea, digo, es abrumador, ¿no? El de las 4 primeras es impresionante, ¿no? 574 mil millones de dólares en el caso de Apple, y la que menos de estas 4, Amazon, 356 mil millones de dólares. La que le sigue es Walmart con 137 mil millones de dólares, o sea, muy atrás ya, ¿no? No sé si recuerdan, en la primera sesión les platicaba de las 7 magníficas. Las 7 magníficas son las 7 compañías tecnológicas con mayor presencia en las bolsas de valores: Apple, Amazon, Google, Nvidia, Microsoft, Tesla y Meta. Estas empresas, que son todas radicadas en los Estados Unidos, hoy tienen 7 rivales muy poderosos. Son, digamos, sus espejos o sus réplicas en China. Estamos hablando de NetEase Games, la compañía de videojuegos china; Tencent; Alibaba, de comercio electrónico, igual que JD.com; BYD, la empresa fabricante de vehículos eléctricos; Semiconductor Manufacturing Industry Corporation, Industries Corporation es una empresa china también de manufactura de semiconductores, de chips; y Xiaomi, la compañía de teléfonos. Aquí debería estar Huawei. El tema es que Huawei tuvo un descalabro muy fuerte en la primera administración de Donald Trump,
cuando básicamente vetaron la posibilidad de que Huawei entrara al mercado chino, al mercado estadounidense. Estas 7 compañías están compitiendo fuertemente hoy por la inversión bursátil y están teniendo un crecimiento bastante interesante. Ahorita vamos a ver cómo se da. Este es un comparativo tomando como referencia el valor de 100 en diciembre de 2024, digamos, el valor bursátil sumando las 7 compañías chinas y las 7 compañías estadounidenses. A las compañías chinas le llaman los 7 titanes, a las estadounidenses le llaman las 7 magníficas. Vean el despegue en lo que llevamos de 2025, de enero a marzo, cómo las compañías, las 7 magníficas estadounidenses han ido a la baja y las 7 titanes chinos han ido al alza. Y se está abriendo la brecha, al menos en este primer trimestre de 2025, lo cual habla de que están convirtiéndose en empresas sumamente atractivas y con una proyección de crecimiento bastante interesante. Ahora, esto puede generar mayores fricciones entre Estados Unidos y China en la medida en la que compañías estadounidenses comiencen a presionar al gobierno de Donald Trump, por ejemplo Tesla, eh, de Elon Musk, para que aplique mayores restricciones a estas compañías y, por ejemplo, evitar que puedan tener mayor presencia en el mercado de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver la inversión que se ha dado a nivel mundial en inteligencia artificial, que es, digamos, el desarrollo tecnológico que más está acaparando la atención en estos momentos. Fíjense cómo de 2021, que ha sido considerado como el gran año de la inteligencia artificial, por la inversión y el número de negociaciones o transacciones que se han hecho. El deal count son transacciones y deal value es el valor sumado de todas esas transacciones. En 2021 se tuvieron 83,000 millones de dólares en transacciones. Luego en 2022 y 2023 como que se tuvo ahí una estabilización hacia abajo, pero en 2024 volvió a repuntar a 97,000 millones de dólares, con 3,984 transacciones, que ya 2024 es el año récord en materia de desarrollo de inteligencia artificial y de inversión. Esto es a nivel, perdón, aquí me fui, esto es a nivel global, ¿sí? Son 140,000 millones de dólares en 2021 y 131,000 millones de dólares en 2024. A nivel de Estados Unidos, fíjense cómo la gran mayoría de esta inversión la está haciendo Estados Unidos. En 2021, 83,000 millones de dólares de esos 140,000 y en 2024, 97,000 millones de dólares de esos 131,000. Es impresionante la cantidad de dinero que se está invirtiendo actualmente en los Estados Unidos. Ahora, más dinero no necesariamente significa mayor eficiencia. Y una prueba de ello la dio recientemente DeepSeek, esta inteligencia artificial generativa que eh, compitió directamente con ChatGPT o está compitiendo directamente con ChatGPT. ¿Por qué es importante el fenómeno DeepSeek? Hay que recordar, cuando DeepSeek salió al mercado, provocó la caída más abrupta en la historia de NVIDIA. NVIDIA, esta empresa fabricante, desarrolladora de procesadores, que son muy importantes para el cálculo, el cómputo y la generación de inteligencia artificial, porque básicamente el modelo ChatGPT y otras inteligencias artificiales desarrolladas en los Estados Unidos dependen de los procesadores de NVIDIA. El tema es que DeepSeek sale y les dice, nosotros con mucho menos dinero y con mucho menos gente que ChatGPT pudimos desarrollar una inteligencia artificial igual de potente y en algunos aspectos más potente que ChatGPT. Y entonces los inversionistas que estaban apostándole fuertemente al desarrollo de inteligencia artificial de ChatGPT y otras similares, y además a NVIDIA como el soporte de procesadores para esa inteligencia artificial, dicen, oye, ¿sabes qué? Retiro mi inversión, porque en China están haciendo lo mismo que tú, pero mucho más eficiente y con mucho menos dinero. Y eso viene a simbrar directamente el modelo de negocio que tenía binomio
inteligencia artificial y procesadores, ¿no? Vamos a verlo de forma más clara. Este gráfico nos va a mostrar claramente las diferencias entre el modelo ChatGPT y el modelo DeepSeek. Fíjense bien, tenemos en el caso de los recursos, váyanse a la parte de el costo por el modelo de entrenamiento de la inteligencia, mientras que a ChatGPT le costó más de 100 millones de dólares, a DeepSeek le costó apenas 5.8 millones de dólares. Es una diferencia abismal. O sea, es impresionante la eficiencia que lograron eh, eh, los chinos respecto a los estadounidenses, ¿no? El costo de desarrollo, no hay una cifra clara, pero en el caso de ChatGPT se habla de miles de millones de dólares, o sea, billions en inglés, y en el caso de DeepSeek apenas 10 millones de dólares para el desarrollo, el costo del desarrollo. O sea, esto es brutal para el modelo de desarrollo de inteligencia artificial de Estados Unidos con todo lo que están invirtiendo. Por eso les decía, no necesariamente el que invierte más dinero es el que tiene la mayor eficiencia, no es lo mismo, ¿no? Bueno, ahí hay otras diferencias importantes, por ejemplo, número de empleados. ChatGPT, más de 4.500 personas para sacar el modelo que tienen actualmente. En el caso de DeepSeek, es menos de 200 personas. Pues, impresionante. A ChatGPT le tocaron varios, o sea, le necesitó varios años para desarrollar este modelo. DeepSeek lo hizo en menos de 2 meses. Es impresionante. Con esto se explica la caída bruta que tuvieron las bolsas, todas las empresas relacionadas con el ecosistema ChatGPT, principalmente NVIDIA. Ahora vamos a ver la inversión que se está haciendo en investigación y desarrollo. Vea cómo China, desde el año 2000 a 2020, ha venido eh, despuntando en inversión al grado de rebasar ya la Unión Europea, estar muy cerca de la inversión de la OCDE y bueno, todavía considerablemente lejos de Estados Unidos, pero ha venido ganando terreno. Si vemos en cuanto al reparto de empresas que tienen mayor inversión de investigación y desarrollo y los, el dinero que invierten en ese desarrollo, vemos que la situación está algo equilibrada. Por ejemplo, en el caso de número de empresas, estamos hablando que Estados Unidos tiene el 33% de las empresas, de las 2.500 empresas con mayor inversión, y China tiene el 27%. En número, pues son 822 estadounidenses contra 678 chinas. Si vemos en cuanto al volumen de monetario de inversión, sí, Estados Unidos está muy por encima, con el 40% de la inversión de estas empresas, frente a un 18% de China. Esto en principio dice, oye, pues las empresas estadounidenses tienen mayor recurso para invertir. Sí, esa es una forma de verlo, pero la otra forma de verlo es que las empresas chinas están siendo más eficientes. ¿Por qué? Porque aunque casi son el mismo número, están invirtiendo menos dinero y están obteniendo resultados muy parecidos a los que está obteniendo Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a la Unión Europea, pues bueno, se queda atrás en el número de empresas, pero en la inversión está teniendo también una inversión considerable, ¿no? Ahí disculpen lo engorroso de este gráfico, pero solamente quiero mostrarles, me parece sumamente relevante. Con esto podemos ver un componente primordial de la carrera tecnológica que actualmente se está liderando. Para poder liderar la carrera tecnológica, los países tienen que producir conocimiento. Este conocimiento se traduce en investigaciones de referencia para tecnologías estratégicas, es decir, cuántas investigaciones nuevas estás aportando al ecosistema tecnológico para que sobre esas investigaciones se construyan los nuevos desarrollos. Bueno, si pueden ver, China, que es el color rojo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con materiales y fabricación avanzados, se lleva de calle a los Estados Unidos en número de investigaciones de referencia. Algo similar ocurre en inteligencia artificial
O sea, China está produciendo más conocimiento eh, en inteligencia artificial, informática y comunicaciones, energía y medio ambiente, ni se diga, en lo que le llaman la computación cuántica, también está generando una importante cantidad, salvo en informática cuántica, donde Estados Unidos es muy poderoso. En los demás sectores, China tiene bastante avance. Biotecnología, tecnología genética y vacunas. En lo que es biología sintética, más de la mitad de las nuevas investigaciones de referencia son chinas a nivel mundial. Detección, cronometraje y navegación, y en lo que tiene que ver con defensa, espacio aeronáutico. Es un parámetro que no mide quién va ganando actualmente la carrera tecnológica. ¿Por qué? Porque primero se hacen las investigaciones, después se validan y luego tienen una aplicación práctica. El tema es que si China está hoy generando mayor número de investigaciones de referencia prácticamente en todos los campos del desarrollo de tecnologías estratégicas, esto quiere decir que muy probablemente dentro de 5 o 10 años, China lleve la delantera en el desarrollo de esta tecnología. Porque además, en este momento que se está eh, disasociando la colaboración económica y tecnológica que durante años tuvieron China y Estados Unidos, pues es muy seguro que China no va a compartir esta investigación con Estados Unidos. Y esto va a hacer que China adquiera una ventaja sobre lo que está desarrollando Estados Unidos. Solamente para tenerlo ahí presente. Y bueno, dentro del tema de la tecnología como un nuevo poder, no podemos pasar por alto que estamos enfrentando un proceso de fragmentación digital. Eh, la guerra comercial que inició Donald Trump en su primera administración se convirtió en una guerra tecnológica que está haciendo que los ecosistemas digitales de China, Estados Unidos y la Unión Europea estén cada vez más divorciados. Solo por decir un caso, Meta tiene un conflicto legal con la Unión Europea porque la Unión Europea aplica un modelo distinto al de los Estados Unidos en materia de manejo de datos. Y Meta no le gusta la forma en la que lo maneja en la Unión Europea porque le obliga a transparentar muchos de los procesos que tiene. Y esto obviamente hace que las empresas estadounidenses tengan una menor penetración en el ecosistema europeo. Y bueno, pasa algo no parecido, sino un poco más profundo con China, en donde básicamente hay una muralla digital. Todas las aplicaciones que existen en Occidente no existen en China, no pueden operar en China. Tienen una réplica en China que funcionan igual y todo, pero son supervisadas por el Estado chino y controlan la información. Esto nos lleva a un esquema digital global en 3 distintos modelos. El modelo americano, que es un modelo semiabierto con una censura media, con un control, este es el factor, digamos, fundamental del modelo americano, hay un control corporativo de la información. ¿Quiénes son los dueños de la información en el ecosistema digital estadounidense? Las grandes corporaciones tecnológicas. Está centrado en el derecho de la libre empresa. Ese es el paradigma del modelo americano. Un fuerte control de los grandes corporativos tecnológicos y por eso el poder que están adquiriendo, porque se amparan en el derecho de libre empresa y de sus insumos. Luego está el modelo chino, que es un modelo cerrado, como lo decía, de altísima censura. Básicamente el Estado vigila todo lo que se publica o no en, en el ecosistema digital. Hay un control estatal de la información. Aquí no son las empresas las que tienen el control, por más que haya incluso empresas privadas. No, aquí el control lo ejerce el Estado. Está en lugar de estar centrado en el ejercicio del derecho de la libre empresa, en China el modelo está centrado en la seguridad y la estabilidad del Estado. Esa es la gran diferencia. O sea, primero está la seguridad del Estado, luego el derecho de las empresas y al final el derecho de los ciudadanos. El modelo europeo que está en construcción
con muchas dificultades, pero que ahí está de alguna manera avanzando. Es un modelo más abierto, con una baja censura. Hay un control público de la información, quiere decir que es a través de los gobiernos. Ojo, no quiere decir que sea un control tipo el de China, sino más bien hay una gestión en donde se privilegia el derecho de las audiencias o del público a, por ejemplo, su privacidad, a compartir o no sus datos personales, a permitir o no que las empresas que gestionan esta tecnología compartan los datos personales. O sea, es un modelo más centrado en la fiscalización de las empresas y en la protección de los usuarios de estas tecnologías. Esos son los tres modelos que hoy están, y en todos los demás países, algunos están más apegados a un modelo que otro, pero a grandes rasgos, estos son los modelos que hay. Y esto, si no se logra resolver, puede llevar a una profundización de esta fragmentación digital. Quiero compartirles esta frase, ya para cerrar, de Yanis Varoufakis. Varoufakis fue, fue ministro de Economía del gobierno de Grecia, cuando Grecia enfrentó la peor crisis en su historia reciente. Y actualmente se ha convertido en una referencia en el análisis sobre el comportamiento de las empresas tecnológicas en el mundo y su eh, involucramiento en la construcción de una nueva economía mundial. Él ve esto. Navegamos en un aislamiento construido por el algoritmo, como si estuviéramos en un panóptico en el que no podemos vernos unos a otros, sino solo el algoritmo que todo lo ve, o para ser más exactos, lo que el algoritmo nos permite ver para sacar el máximo dividendo de la nube. Esto, dice Yanis Varoufakis, no es capitalismo. Señoras y señores, bienvenidos al tecnofeudalismo. Lo que dice Yanis es que los modelos como el de Amazon, como el de Meta, que tienden a ser modelos corporativos de altísimo control sobre la información y en los datos de los usuarios, se está convirtiendo cada vez más en unos ecosistemas cerrados, en donde básicamente el que esté dentro de él está pagando un tributo al dueño de esa compañía o de esa plataforma. Un tributo que es monetario, en el caso de la compra de publicidad, o que en el caso de la mayoría, o de, más bien de la totalidad de quienes están dentro de estos ecosistemas, pues es con con los datos personales. Es decir, tú como usuario dentro de estos esquemas te vuelves en el producto que están vendiendo estas compañías, porque al final los datos que tienen tuyos los utilizan para poder ofrecer eh, publicidad a quien quiera anunciarse y ganar estos espacios, ¿no? Además, bueno, de muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, este es el esquema que le llama el tecnofeudalismo y dice que no es capitalismo porque en el capitalismo, o digamos el capitalismo de mercado, se construye bajo la base, o sobre la base, mejor dicho, de la elección. Tú acudes al mercado y en el mercado se te ofrece una variedad eh, seleccionada por los participantes en ese mercado como productores o comerciantes. En el caso de lo que él llama el tecnofeudalismo o el capitalismo de nube, no es ya el comerciante el que llega, sino, o el que decide qué ofrecer, sino es el dueño de ese ecosistema el que básicamente controla tanto a quien ofrece la mercancía como quien la compra. Y entonces esto los coloca por encima del comerciante o del productor y los hace básicamente un señor feudal de todo ese ecosistema. Eso es lo que le llama tecnofeudalismo. Y bueno, con esto terminamos esta sesión. Cualquier duda o comentario, pues con mucho gusto. Si algo no quedó claro, si algo quieren que veamos con mayor detalle, adelante. Muchas gracias, Arturo.
Sí, Escucho. Oye, te escucho perfectamente. chicos, pues tenemos unos minutos, chicos, para preguntas. Y por ahí hay alguien que tiene alguna duda, Lismar, Rogelio, alguna duda o pregunta de este excelente tema que tuvimos. Como siempre, súper interesante la plática y extraordinaria de parte de Arturo. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Rogelio. Gracias. Por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho su presencia y pues por ahí estaremos eh, viendo otras tendencias más adelante. Gracias.